Bienvenidos a Nueva Sabia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nueva Sabia. Aquí, como sabéis, la palabra de Dios no es un eco distante, sino una fuerza viva que nos impulsa, desafía y nos transforma. ¿Alguna vez has tenido ganas de vivir tu fe sin aislarte del mundo? Pues has llegado al lugar indicado, así que deja atrás todas las preocupaciones y abre tu corazón y prepárate, porque lo que está por venir puede marcar un antes y un después en tu vida. Y como siempre, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, don José Félix Rivas. ¿Qué tal estamos, José Félix? Pues muy bien, muy contento de estar aquí y saludos a toda la audiencia de tu programa. Estupendo. Pues bueno, por norma también lo que solemos hacer es iniciar con una oración de entrada que empieza a ser ya norma, el que el padre Juan Carlos no se nos pueda unir, con lo cual voy a sustituirle en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en este espacio de reflexión y crecimiento te pedimos que ilumines nuestros caminos y moldes nuestros corazones para alcanzar la mejor versión de nosotros mismos, siempre acorde con tu voluntad. Amén. Amén. Bueno, y dicho lo cual, José Félix, pues solemos empezar siempre, déjame introducir, siempre elijo un santo, una beata, un beato de la semana. Creo que tiene alguna vinculación con la temática del capítulo de hoy, que hemos titulado por indicación de José Félix, Dejarse llevar por él. Sé él en mayúscula porque obviamente nos referimos a Jesús, a Dios. Y he traído a colación hoy a San Francisco de Asís, que siempre hago una biografía rápida del santo elegido. A mí me pareció, bueno, sigue siendo de hecho el santo de referencia. Yo rezo todas las noches la famosa oración de San Francisco, Señor, hazme un instrumento de tu paz, bla, 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 bla. Pero la verdad es que me llamó muchísimo la atención el que su cambio, su punto de inflexión, llegara rezando ante el crucifijo de San Damián, ¿no? Y que escuchara una voz que le decía, Francisco, repara mi iglesia, que como ves está en ruinas. Y que, bueno, él empezó de manera literal a restaurar iglesias derruidas, pero luego ya entendió que además era también una metáfora, ¿no? Y convirtió su misión en reconstruir la fe viva de todos los corazones que se encontraba alrededor, siendo él procedente de una familia acomodada, de comerciantes de telas, y que de hecho de joven soñaba con honores, riqueza, aventuras caballerescas varias, y que sin embargo pues lo abandona toda, sus ropas lujosas, su herencia, su posición social, y decide una vida de pobreza radical, caminando descalzo, confiando plenamente en la providencia y predicando, ¿no?, el amor a Dios hasta el final de sus días. Antes, obviamente, funda la Orden de los Hermanos Menores, la que hoy conocemos como de franciscanos, y marcando claramente un hito, ¿no?, en la historia de la Iglesia por su ejemplo de humildad, de alegría y de abandono confiado, ¿no?, que es la temática de hoy. Y, consecuentemente, querría empezar la entrevista de hoy, José Félix, con ese impacto personal en tu caso, ¿no? Para quien no te conozca aún, ¿cómo describirías tu camino de fe en pocas palabras? Bueno, mi camino de fe ha sido muy largo, Fernando, pero eh, digamos que el punto más de mayor impacto en mi vida viene siendo en los retiros de Maús en el año 1996, cuando tuve la oportunidad de caminar en un retiro de Maús con la parroquia San Agustín en Coral Gables, y eso reencendió la vela del espíritu dentro de mí, y decidí tomar acción y comenzar a servir desde ese momento en adelante. Y básicamente desde ese momento todo ha cambiado en mi vida de una manera muy positiva, una manera muy bonita, y me he dejado llevar por él. ¿Qué edad tenías en ese momento? Y cuéntanos un poco acerca de ti, de dónde procedes y cuál era tu profesión en ese momento, etcétera. Claro que sí. Mira, venezolano de origen, me vine a vivir a los 23 años a la ciudad de Miami en el año 86. Y cuando hice el retiro de Maús, tenía 33 años, era dueño de una
compañía, era el CEO de una compañía de aviación. Me estaban dando ataques de pánico. En el año 95 mi socio fallece por un cáncer tremendo y mi vida simplemente era muy complicada en esos momentos y me invitaron al retiro de Maús. Fui y todo cambió de un día para otro. Me di cuenta que me tenía que dejar llevar por él y que todas las angustias que yo vivía a los 33 años no eran para mí y no tenía por qué estarlas viviendo. Entonces cambié mis prioridades, puse a Dios en el centro, lo primero en mi vida, yo de último, como servidor, y a partir de ahí mi vida cambió de una manera muy positiva, muy bonita, y es la que he seguido llevando durante estos últimos 29 años. Maravilloso. ¿Y cómo fue ese proceso interior de soltar tus propios planes, confiar en un plan mayor? ¿Hay un momento especial, además de efectivamente este retiro, o sucede algo más en tu vida o fue más transicional? Bueno, Fernando, realmente asistir a ese retiro y escuchar los testimonios de las personas que presentan, los miembros del equipo, simplemente me dejaron sin palabras. Era como que yo me quejo de que mi café está frío cuando esta gente perdió a la esposa o esta gente lo metieron preso y pasó no sé cuántos años en la cárcel y perdió todo por un error que cometió. Te das cuenta de que uno se ahoga en un vaso de agua sin necesidad y a partir de ese momento cambié mis prioridades en 180 grados y empecé, obviamente, poco a poco a dejarme llevar por él y entender sus designios que definitivamente eran mucho más bonitos que los que yo tenía en mi mente como todo un CEO de una compañía y padre de familia y queriendo obtener las metas que el mundo te pone y no las que te pone él. Qué bueno. Y siempre recordamos, aprovechamos para recomendar, ¿no? Los retiros de Maus o de FETA a la gente joven, porque efectivamente para mucha gente es un antes y un después, ¿no? Y un ejemplo más es el de José Félix, como ese tipo de experiencia nos sorprende a más de uno, porque en mi caso también impactó de una manera relevante. Consecuentemente, sirva el recordatorio y la recomendación para todos aquellos que os esté llamando el hacerlo, pues googlear retiro de Maus en vuestra zona y seguro que vais a encontrar en los próximos meses alguno al que uniros. Y José Félix, cuéntanos este arte de dejarse llevar, ¿no? En la práctica diaria, ¿qué significa para ti? ¿Y qué mayores obstáculos encontrabas o estás encontrando para rendirte a esa voluntad divina? Bueno, ya como te dije, son 29 años caminando con el Señor y con el tiempo te vas dando cuenta de que si te dejas llevar por Él, todo se hace más fácil. Yo siempre menciono a la gente de que no hay noticias buenas ni hay noticias malas, hay noticias. Y la gente siempre le encanta colocar un título a las noticias. Ah, qué noticia tan mala, Dios mío, o qué noticia tan maravillosa. Las noticias están y uno tiene que dejarse llevar por ellas. Y cuando tú tienes una noticia que es considerada mala, si tú simplemente la consideras como una noticia, tú tienes la oportunidad de verla de una manera fría y poder aceptar lo que está pasando y tomar decisiones que no son emocionales, sino que son decisiones. Y entonces cuando tú realizas ese tipo de cosas, llevas una vida mucho más fácil, llevas una vida mucho más este, feliz, digamos desde ese punto de vista, una vida más tranquila, porque sabes que te estás dejando llevar por él y que toda cosa que te pase, tú simplemente debes buscar la razón de no por qué, sino para qué. Y al meterte en el para qué, empiezas a descubrir cosas maravillosas. Entonces, eso es la manera como yo he estado manejando todo. Nuevamente, no es fácil. Si eso me hubiera pasado una noticia grave recién salido del retiro de Mau, no hubiera sabido cómo manejarla. Mm. Pero luego de muchos años de caminar y siguiéndolo a él, te das cuenta de que es la mejor opción.
Qué bueno. Yo creo que lo que estás subrayando, que es lo que también compartimos muchos como signo o como fruto, ¿no? De cuando empiezas a dejarte llevar, es desde luego esa paz, ¿no? Incremental, esa confirmación interior de que estás en el camino correcto. Y yo siempre recuerdo un dibujo que vi poco después de Maus, ¿no? De una persona con una especie de enredo, ¿no? Y que se lo entrega a Dios, ¿no? Y por lo menos para irte a dormir, oye, mira, esto te lo entrego a ti, y que sea tu voluntad. Y es verdad que esa capacidad de poder empezar a dormir adecuadamente, empezar a darte cuenta de la relevancia que estabas dando a determinadas cosas en tu vida, ¿no? Pueden ser problemas profesionales, de negocio, personales, pero que efectivamente yo creo que es el principal o primer signo, ¿no? De que vas por el buen camino, ¿no? Esa paz. Pero bueno, y en ocasiones cuando queremos empezar sin querer otra vez a controlarlo todo o parte, ¿puedes compartir algún momento reciente donde hayas tenido que luchar contra ese impulso y rendirte de nuevo, ¿no? O que las cosas no salieran como esperabas y que entonces empiezas a mosquearte, ¿no? Mira, la verdad es que tengo tiempo que no me pasa porque logré identificar a tiempo cuando me pasaban esas cosas. Entonces, cuando, vamos a suponer, yo estaba sirviendo en un retiro de Maús y estaba en una posición importante en ese retiro, una semana o 2 semanas antes del retiro, empezaban a pasarme cosas tremendas donde se me iba la paz. Trataba de buscar soluciones a los problemas, le metía toda la fuerza del mundo para tratar de resolver el problema, perdía la paz y de repente te dabas cuenta, espérate, ¿cómo? Claro, me está pasando esto porque tengo una misión muy importante dentro de una semana en un retiro. Ese es el diablo que se me está metiendo en el medio para quitarme la paz y que yo diga, no voy al retiro, no estoy listo. Y resulta que te das cuenta, en el momento exacto que te das cuenta que eso está pasando, todo desaparece, todo se disoluciona y parece una cosa mágica. Te descubrí y en el momento que le dices te descubrí, todo desaparece, todo vuelve a su calma, vuelves a recuperar la paz. Entonces, lo descubro muy rápido. Y al descubrirlo tan rápido, entonces esos procesos son mínimos, gracias a Dios. ¿Y cómo gestionas esas dudas o cuando te surge ese miedo o cuando está efectivamente el diablo tentándote para, no, hombre, no hagas esto que conlleva, haces algún tipo de hábito, te pones a orar, vas a la iglesia, ¿tienes algún truco para ayudarnos a gestionarlas de la mejor manera posible? Mira, Fernando, el truco más importante es saber que estás agarrado de su mano y que él no va a permitir que nada malo te va a pasar y entender su designio, entender que lo estamos haciendo por él. Cuando tú tomas eso de verdad 100% en tu mente, en tu corazón, llevas una vida mucho más fácil, una vida con mucho más paz, con mucha tranquilidad. Yo estoy en estos momentos, tomé la decisión de retirarme después de mucho tiempo siguiendo buscando posiciones, de seguir creciendo en mi medio de la industria donde estuve por más de 20 años y me empecé a dar cuenta que simplemente por mi edad ya la gente no estaba tan interesada en mí y luchaba por tratar de obtener un trabajo, hablar con gente, buscar relaciones, y aún así aplicaciones iban, reuniones con personas iban y no conseguía ningún tipo de respuesta. El último trabajo que tuve, que un hermano de Maús de nosotros me invitó a trabajar un año con él, el 31 de enero de este año me dijo, José, hasta aquí llegamos y yo le di las gracias y ese día dije, llegó la fecha oficial de mi retiro y se acabó. Y ya tomé esa decisión. Y no la peleé, no la confronté, todo lo contrario, con mucha paz la abracé y dije, este es el designio de él, me estoy dejando llevar por él y sé que tengo un montón de aventuras nuevas siguiéndolo a él. Que bueno, me recuerda a la frase esta de San Juan de la Cruz, ¿no? De para llegar a lo que no sabemos, debemos ir por donde no sabemos, ¿no? O sea, llegan momentos en los que hay que dar ese salto de fe, ¿no? Que quizá es el momento crítico en el que decidimos efectivamente, oye, mira, vamos a dejarlo todo en sus manos. Y aunque a veces, también decía San Ignacio de Loyola, ¿no? Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de él. Pero a Exactamente. veces tenemos que poner también de nuestra parte
pero es verdad que qué peligrosa es la mente / diablo, Total, que en ocasiones está ahí jugando con nosotros, ¿no? Para que efectivamente nos salgamos del camino correcto. de acuerdo. Muy bonito además lo que estás comentando, ¿no? El ir aceptando y abrazando los diferentes capítulos, ¿no? de la vida, porque es verdad que la audiencia de este programa es fundamentalmente gente joven, pero a mí me encanta escuchar gente que no esté en el mismo capítulo vital, porque al final la sabiduría y la experiencia es de donde tenemos que mamar, ¿no? Para por lo menos minimizar los errores o filosofías de vida, ¿no? Y yo entiendo que a veces lo más complicado es esos momentos en los que tenemos a veces ensanchados, ¿no? O problemas que nosotros los ampliamos, pero las preocupaciones, ¿no? El control de la mente, del ego, ¿no? O como decía efectivamente también Santa Teresa de Ávila, ¿no? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa y Dios, sin embargo, no se muda, ¿no? Pero qué difícil es el conseguir las riendas de esa mente, ¿no? Para que esté enfocada en De lo acuerdo. adecuado. Totalmente, de acuerdo contigo. Es muy importante manejar la mente, pero eso no lo puedes hacer solo porque tienes un gran poder de la mente, ¿no? Tienes que incluir oraciones, tienes que servir. Como tú sabes, yo hago mucho servicio en la iglesia, como ministro extraordinario de la Eucaristía. Soy ujier en las misas, ayudo al Padre Juan Carlos en lo que me pida. Estoy sirviendo en la Prisión Federal de Miami, en el Ministerio de Detenciones. Entonces, continuamente estamos sirviendo, estamos orando. Tengo una hora de 2 a 3 de la mañana los días viernes para cubrir el Santísimo Sacramento en la capilla en San Agnes. Entonces, todo eso ayuda, ¿no? O Mm. sea, no es que yo tengo un poder mental fantástico, simplemente es que estoy muy conectado a él y por eso que se me hace una cosa un poco más fácil. Qué importante el tema de los hábitos y efectivamente, ¿no? Quitarnos hábitos tóxicos o minimizarlos al menos, ¿no? E ir sustituyéndolos, ¿no? Por estas buenas prácticas que hace el camino más fácil, porque efectivamente estás adiestrándote y acercándote cada vez más, ¿no? A él. Y cuando miras hacia adelante en este nuevo capítulo, José Félix, ¿qué sueños o anhelos tienes? Una vez que ya te pones totalmente en manos de Dios, ¿fluyes o tienes ahí algún tipo de sueño, anhelo o propósito o algún tipo de deseo? Mira, total, una vez que tomamos la decisión de que nos retirábamos, queríamos irnos a vivir a España y un gran amigo mío, sacerdote, que es hermano de Maús, él hizo su retiro de Maús en Lima, Perú, cuando llevamos el retiro en el año 2010 y él participó como caminante en la mesa donde yo estaba ayudando, ¿no? Y nos hicimos grandes amigos. Él luego me casó en Lima, en su iglesia, y ahora él está viviendo en Valencia porque lo enviaron allá a hacer estudios y ahora se quedó en Valencia, está de párroco en la iglesia. Y le escribí y le dije, mira, estoy interesado en irme para allá y quiero ayudarte en lo que sea. Y él está muy feliz con la noticia. Pero escuchando esta información, Adriana, mi esposa, me dice, oye, ¿y tú por qué no haces el diaconado permanente en Valencia? Y yo, ¿qué? Qué buena idea. Y entonces hablé con el padre Periche y le dije, oye, padre Julio, cuéntame, ¿qué posibilidades existen de que yo pueda hacer esto? Y él me llamó y me dijo que tenía dos noticias muy buenas. La primera noticia era que Jesucristo me amaba mucho y la segunda, que el obispo ya había dado la autorización de que yo entrara a realizar los estudios de diaconado permanente. Así que me estoy yendo a España con una aventura de 4 años de estudios. Así que imagínate tú cómo no me voy a dejar llevar por él cuando me tiene estas aventuras tan maravillosas. Qué maravilla, ¿no? Y es verdad que tu sabiduría, ¿no? Esto ya viene de mi época en Asia, ¿no? De Lao Tse, Tao Te Ching, que el sabio confía en el fluir de la vida, ¿no? Y no lucha contra la corriente y la sigue. Y curiosamente, pues
vas evolucionando hacia escenarios y nuevos episodios que tienen mucha lógica y que quizá tú nunca te lo hubieras planteado, ¿no? Porque yo empiezo a entender algunas frases de la Biblia también cuando dicen, oye, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, ¿no? A veces es que efectivamente hay que dejarse llevar por él y te vas encontrando, ¿no? Este tipo de sorpresas tan agradables, ¿no? Como es el irte a vivir a España, que desde luego se me pone una envidia sanísima el escucharte. Y bueno, el diaconado, explícanos un poco para la gente joven en qué consiste el estudio y luego qué puedes hacer o en qué se diferencia con un sacerdote. Mira, son muy parecidos porque tú inicialmente tienes que ir a estudiar a un seminario. Obviamente no entras al seminario 100% del tiempo porque llevas una vida de casado, una vida de persona civil, digamos, desde ese punto de vista, como un laico tampoco consagrado, sino que ayudas y estás dispuesto a dar tu tiempo a la iglesia. Y entonces, bueno, son 4 años de estudios, o se pueden ser más. Y luego, una vez que tú terminas esos estudios, entonces te ordenan como diácono. El diácono es casi un sacerdote, pero no puede realizar ciertos sacramentos, como por ejemplo no puede realizar la, ¿cómo se llama? La comunión, no puedes hacer el sacramentar el pan y el vino, y La tampoco Eucaristía. puede realizar otra serie de sacramentos, como Ujú. la confesión, por ejemplo. Entonces tienes limitaciones, pero eres casi un sacerdote. Y una vez que terminas y estás ordenado, entonces entras a trabajar como asistente de los párrocos y lo ayudas en cualquier cosa que te pidan y debes dedicarle tu tiempo verdaderamente a esa iglesia y a esa diócesis que te acogió, ¿no? Interesante. Y entiendo que sí que puedes hacer bautizos, confirmación, unción de enfermos. La verdad es que no sé si puedes hacer unción de enfermos. Mm. Yo podría pensar que sí. Bien, ¿no? Interesante ver efectivamente, ¿no? Y que existe esa, digamos, esa opción, ¿no? Porque es verdad que mucha gente vive en base a blancos y negros, ¿no? Y no. El diácono, pues, o sea, es una persona que está casada y que luego decide efectivamente dar ese apoyo, ¿no? A su parroquia. Lo cual ahí subrayarlo también como una alternativa es muy interesante. Oye, siempre suelo traer al programa alguna frase de la Biblia que sea conflictiva, ¿no? En su potencial interpretación para compartirla con el entrevistado, ¿no? Y hoy me ha dado por traer en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre y a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y yo recuerdo que me chocó muchísimo la primera vez que lo leí, que, ostras, ¿cómo que odiar? ¿Cómo vamos a odiar a nuestros padres? Y luego, pues, entre que obviamente la Biblia pues ha estado pues, traduciéndose, ¿no? Desde Claro. los diferentes idiomas, hebreo, griego, latín, etcétera, etcétera. Pero yo entendí, pero quería que me lo confirmaras, que obviamente aquí el verbo odiar no se debería entender en su interpretación o literalmente como desprecio o como solemos utilizar el verbo odiar, sino más bien como poner en un segundo lugar, ¿no? En Correcto. comparación al amor a Dios. Pues háblanos un poco cómo vives tú efectivamente, ese Dios primero y luego tus seres queridos y tú el último, ¿no? Sirviendo, o cómo deberíamos interpretar. Bueno, justamente te lo mencioné al principio, yo cambié mis prioridades donde yo era primero y mi ego era primero. Después entonces estaban mis amigos, mi familia y, perdón, estaba yo primero, mi trabajo, mis amigos, mi familia y Dios. Así era mi orden anteriormente. Después que salí del retiro, entonces puse a Dios primero, familia segundo, amigos tercero, trabajo de cuarto y yo de último en el último lugar. Y lo que estoy de acuerdo contigo precisamente es eso, de que no es que odiemos a esas personas, sino que debemos colocar a Dios de primero siempre, para todo. Y cuando tú haces eso, entonces
vas a llevar una mejor relación con tu familia, con tus padres, con tu esposa, con tus hijos, porque tienes a Dios primero en tu vida. Y el seguirlo a Él te da grandes regalos y te da grandes beneficios. Entonces, es muy importante el saber que si, por ejemplo, cuando yo estoy eh, de servicio y me dicen, José, te necesitamos en la iglesia como ministro extraordinario de la Eucaristía el domingo a las 8:30 de la mañana, para mí no hay nada más importante que ir a ese servicio. Y me podrán decir, oye, pero no vayas a esa misa que es muy temprano, ¿por qué no vas a otra? No, discúlpame, me colocaron en esa posición y yo tengo que cumplirle a él, no al padre, no, 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 cumplirle a él, que fue el que me puso en esa posición. Qué interesante. Y fíjate que es verdad que parte de lo que también vamos aprendiendo, en particular con, por ejemplo, el convenio matrimonial, que es otra de estos retiros que también aprovechamos para recomendar, hablando precisamente de familiares o de seres queridos, ¿no?, a nuestro alrededor. Cómo efectivamente, cuidado con estas potenciales malinterpretaciones a la hora de priorizar. Yo también he de reconocer que hubiera traducido de diferente manera, ¿no? Esa parte, pero no me tocó ser evangelista en ese momento. Pero sí que subrayar que cuando ponemos primero a Dios, como indicas, primero no es que amemos menos a nuestra familia, sino al contrario, ¿no? La amamos mejor, con un amor mucho más puro, desinteresado y eterno, porque entendemos lo que es ese amor desinteresado, ¿no? Y entonces te permite precisamente abordar incluso crisis, enfermedades, pérdidas familiares, con esa paz que mencionábamos al principio y con una sabiduría y fortaleza que no te la da otro planteamiento vital. O sea, el poner a Dios antes de nada no te permite eso, no amar menos, te permite amar más y mejor, ¿no? Y te Más y permite mejor. enseñar y educar y cuidar incluso a nuestros hijos de una forma mucho más profunda que si no estamos con esa filosofía vital. Con lo cual, efectivamente, muy interesante el que la gente joven en particular, porque más de una vez me ha tocado, ¿no?, responder este tipo de preguntas de es que no entiendo el posicionamiento de la Iglesia cuando dice, y claro, ¿cómo interpretas tú lo que estás leyendo? Había una parecida, perdón, de Mateo, que era como algo así, como el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, o el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. O sea, ese tipo de frases, hablando de precisamente eso, de priorizar a Dios, es muy interesante el entender e interpretar adecuadamente lo que significan, porque realmente es otra vida y es otra relación y es otro amar que cuando lo interpretas, lo interiorizas y lo practicas es cuando empiezas a entender lo que hay detrás de esas frases o a veces parábolas, ¿no?, que Totalmente. utilizar. Y en en retiro de convenio matrimonial para pareja, que es algo espectacular, muy hermoso, te enseñan pues de que ahora tienes que tener a Dios en el centro y cuando te estás casando, el padre dice que ahora no son dos, son tres, Mm. porque hay que tener a Dios en el medio y hay que darle su importancia totalmente. Y cuando haces eso, lo que decías tú, empiezas a amar mejor a tu pareja. Efectivamente. Y luego podríamos entrar también con los hijos, ¿no? Porque ahí hay una especie de pirámide de prioridades, ¿no? Como primero Dios, segundo tu pareja y tercero tus hijos y amistades, ¿no? Pero que tiene una lógica aplastante, ¿no? Y primero el entenderlo, que es como siempre lo más importante en todo desarrollo intelectual y espiritual, ¿no? Que alguien te ayude a esas exégesis, ¿no? A cómo interpretar adecuadamente la sabiduría que encierra el Nuevo Testamento y a partir de ahí, sobre todo, el practicarlo, ¿no? Y comprobar en esa valentía intelectual, ¿no? De, ostras, es que efectivamente. Sin duda alguna. Muy bueno. Oye, y a ver, ¿cómo resumirías entonces en una frase lo que has aprendido en estas décadas, ¿no? sobre la importancia de dejarse llevar por él? ¿Cuál sería tu principal mensaje para los jóvenes? Mira, el principal mensaje es que si te dejas llevar por él verdaderamente, de corazón y de mente,
vas a llevar una vida mucho más feliz y una vida con mucha más paz, que es lo que todos buscamos, la paz, ¿verdad? Y, y es lo que vas a encontrar simplemente dejándote llevar por esos caminos maravillosos de aventuras increíbles que solamente Él te puede dar. Amén, así sea, a ver si conseguimos que le cale, al menos a un escuchante del programa, el que tengáis la valentía, porque la verdad es que conlleva valentía a veces romper con nuestro día a día, ¿no? Y con nuestros hábitos, que muchas veces manipulados pues, por intereses de terceros, especialmente en sociedades avanzadas, mercantilísticas, etcétera, etcétera, que al final estamos llevados de un lado a otro para que vayamos consumiendo lo que supuestamente nos va a proporcionar la felicidad. Y qué importante es a veces, oye, parón, pensar, aceptar cualquier interrupción. Mira, a mí me sigue sucediendo esto y que seguro que tú lo tienes mucho más dominado, ¿no? Pero a mí me costó mucho aceptar interrupciones en mis negocios, ¿no? Como oportunidades. O sea, yo he estado toda mi vida, cada vez, porque soy muy organizado, muy perfeccionista, y de repente cuando algo inesperado altera mis planes, puede ser un retraso, una llamada no prevista, un cambio de agenda de último momento y tal, se me llenaba, ¿no? Mi contenedor de ira o de estrés y tal. Y en lugar de resistirme, el poder respirar hondo y preguntarme, oye, ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? ¿O por qué me está sucediendo esto? Pues en este caso para mí sí que fue un punto de inflexión bestial, ¿no? O sea, primero eso, soltar las riendas, o sea, no querer tener controlado especialmente todo lo que no puedes controlar, que son muchísimos acontecimientos a tu alrededor, pero sobre todo el ponerle a todo ese aderezo de aquí me está diciendo algo, Dios, ¿no? O me quiere trasladar algo, o qué hay detrás, o qué tengo que aprender, ¿no? En esta Claro, situación. Y ahí es ese potencial otro hábito, ¿no? De cómo acercarnos a él y cómo dejarnos llevar y escuchar, ¿no? Oye, pues estamos aquí, no te pongas de mala leche ni iracundo, escucha, pregunta, ¿esto por qué está sucediendo o tengo que aprender algo? Y me ha encantado, ¿no? Lo que tú comentas de ir llenando también el día a día en ese espíritu servicial que yo siempre cuando habláis de ese magnífico ejemplo, ¿no? que dais, a emular por todos nosotros, tanto en los retiros como en todo lo que has comentado, ¿no? Del día a día. Yo suelo poner ahí a San José, ¿no? Al Padre Jesús, ¿no? Porque me parece un ejemplo paternal en este caso, pero de liderazgo servicial, ¿no? De cómo él está siempre en la sombra y cómo, de hecho, desaparece, ¿no? Para evitar confusiones entre a qué padre se refiere Jesús y que es alguien que con esa humildad, ¿no? Igual que la de muchos santos, hoy hablábamos de San Francisco de Asís, ¿no? Pero que qué maravilla el tener ese chip de liderazgo servicial, que yo creo que tú eres un claro ejemplo, ¿no? Que estás personalizando para todos nosotros, ¿no? Como ejemplo a emular. Así que enhorabuena por tu ejemplo, enhorabuena por ese transitar por el mundo y poder migrar ahora a Valencia. Y no sé si tienes alguna otra bendición, comentario o un deseo final para quienes nos estén escuchando en este momento. bueno, que menciona que son muchos los jóvenes que escuchan este programa y que deben darle una oportunidad a la oración, a buscar la paz, a buscar esa conexión del espíritu con Dios que existe, que está ahí, pero que a veces por el ruido del mundo no lo vemos. Denle una oportunidad, busquen la manera de ir a un retiro espiritual donde se puedan conectar con Él y poco a poco van a empezar a entender cuáles son sus designios y qué es lo que debemos hacer para seguirlo a Él y nuevamente empezar a vivir una vida feliz, una vida positiva, una vida llena de aventuras y emociones que nos van a llevar por el camino hasta que nos toque enfrentarnos a Él el día que nos toque subir al cielo. Qué bueno. Y hablando de caminos, subrayo, porque siempre solemos acabar con un desafío y reto de la semana, con lo cual a mí me encanta siempre este salto de fe que hablamos de empezar a andar cuando no tienes claro, ¿no? Dónde te va a llevar el camino, ¿no? Pero ese acto
de confianza, ¿no? De dar ese paso que te dé un poco de vértigo. O sea, señores, aquí estamos para navegar, ¿no? El símil este que a veces usamos de, pues, somos un barco y estamos muy seguros en puerto, pero los barcos nos han creado para quedarse en puerto. O sea, hay que dar un paso más allá de nuestra zona de confort. Y puede ser una conversación pendiente, una decisión que estamos postergando. Hagamos algo más allá de lo que nuestra parálisis por análisis o nuestra comodidad, ¿no?, nos está aconsejando, y confiemos en que si lo hacemos desde la fe, desde el amor, el resultado va a ser siempre, ¿no?, para bien, aunque no sepamos o no veamos todo el camino aún, ¿no? Pero centrémonos en ese andar un pasito más en esa dirección, e incluso con mayor conciencia. O sea, yo empecé a utilizar una especie de diario de sorpresas relacionado con la anécdota que comentaba antes, para intentarle cambiar, ¿no?, la tonalidad de esos imprevistos, y que en lugar de que fuese una gotita más de estrés en mi vaso, dije, no, mira, pues voy a empezar a coleccionar este tipo de sorpresas. Entonces iba anotando en un cuaderno, en el móvil, vamos, las veces que algo no salía como planeaba, pero que con el paso del tiempo me di cuenta que resultó mejor. O sea, vas haciendo cosas que cuando te dejas llevar, a veces quieres llevar todo el control y, sin embargo, dices, joder, esto no ha salido como yo quería o como esperaba. Y entonces empecé a jugar. Bueno, vamos a ver qué pasa, dado que se ha dado esta situación, ¿no? Y voy a confiar y voy a tener fe. Y es muy curioso, ¿no?, cómo vas coleccionando este tipo de sorpresas que al final eran agradables, ¿no? Porque el resultado era mucho mejor de lo que yo preveía. De acuerdo. Pues nada, practiquemos, José Félix, este maravilloso arte de dejarse llevar. Y muchísimas gracias por tu testimonio, por tu experiencia, y posiblemente no sea la última vez que compartamos tu punto de vista, y espero que a más tardar desde Valencia podamos tener un catch-up. Fantástico, cuando quiera. Pues muchas gracias, José Félix. Seguimos en contacto. Y a todos, como sabéis, os recomendamos, como siempre, el que cualquier inquietud, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, tenéis aquí en el banner el email, o también en la descripción del capítulo nuevasavia@paxcc.org. Ahí nos podéis enviar cualquier inquietud que podáis tener. Y si no, pues nos vemos en el siguiente episodio de Nueva Savia, siempre si Dios quiere. Hasta pronto. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Savia.